desarrollando varios temas. Con respecto al sistema vascular sanguíneo, existe un órgano que impulsa la sangre, que es el corazón, un sistema de distribución de la sangre hacia los tejidos que corresponde a los vasos arteriales, un sistema donde se produce el intercambio de nutrientes, desechos entre oxígeno y dióxido de carbono entre los tejidos y la sangre, que es la microvasculatura, básicamente en los capilares y las vénulas, un sistema de retorno al corazón que son las venas, hay una circulación mayor o sistémica y una circulación menor o pulmonar. La sangre oxigenada circula por la aorta hacia los tejidos, por las venas pulmonares desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Sangre no oxigenada, las arterias pulmonares la llevan hacia el pulmón, retorno al corazón a través de las venas cavas. Entonces tenemos dos circulaciones en paralelo, una sistémica, el corazón que es una bomba, las arterias elásticas como ser la aorta, musculares, pequeñas arterias, arteriolas, lechos capilares. Después sigue la parte venosa, vénulas, venas, venas más grandes, venas cavas hacia el corazón. Sucede en la circulación menor o pulmonar, donde tenemos la arteria pulmonar, el lecho capilar pulmonar y la vena pulmonar retornando la sangre al corazón. Eso es la circulación menor. Existen algunas excepciones donde, por ejemplo, hay normalmente hay un vaso arterial, capilar, vaso venoso, pero existen sistemas portas en que hay dos vasos del mismo tipo y un lecho capilar en el medio. El sistema porta venoso, como en el hígado, vena porta, capilares, vena hepática. En el hombre existen dos sistemas portas más, uno a nivel hipofisario y también venoso, y un sistema porta arterial a nivel del riñón, donde tenemos arteriolas aferentes, capilares glomerulares y arteriolas eferentes. La estructura general de los vasos sanguíneos después va variando en cada uno de los casos. Tenemos una túnica íntima formada por el endotelio, como se sabe es un epitelio plano simple, es un tejido conectivo subendotelial, sobre todo los vasos arteriales, lámina elástica interna. Hasta allí llegan fibras nerviosas, una túnica media que está constituida por músculo liso y fibras elásticas en diferentes proporciones. Ahí encontramos fibras vasomotoras. Puede haber una lámina elástica externa en el final de la túnica media y finalmente una túnica adventicia donde encontramos tejido conectivo laxo, tejido adiposo y vasos en los vasos más grandes y también nervios en los brazos más grandes. Hablamos de vasa vasorum y nervi vasorum en cada caso. Normalmente encontramos el sistema de propulsión a través del corazón, genera un flujo que es turbulento, que es convertido por los vasos en un flujo laminar. El corazón genera una presión sistólica y los vasos, sobre todo las arterias elásticas, intervienen en la capacidad de hacer continuo ese flujo y mantener la presión en el momento que no está sucediendo la sístole cardíaca. Bueno, hay un punto importante, digamos, que es la presión. Sobre todo es importante en el caso de los vasos arteriales, en menor medida en el venoso, que depende de muchos elementos, como por ejemplo del impulso cardíaco en sí, del volumen de sangre, de la compliance de los vasos y del músculo liso vascular que iremos avanzando. Entonces tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas, estos tres constituyen la microcirculación, y finalmente venas, con distintos elementos en cada uno de los casos. Todas obviamente tienen endotelio, pero por ejemplo la cantidad de músculo liso en las arterias es mayor, seguido por las arteriolas comparativamente, las grandes venas. En la mayoría de las vénulas y los capilares no hay músculo liso. Comparativamente en los vasos venosos y vénulas hay una mayor túnica adventicia. Si comparamos un poco vasos arteriales como vasos venosos, vemos que la relación pared-luz, en los arteriales la pared es más ancha con respecto a la luz, en cambio en los venosos la pared es fina con respecto a la luz. Esto es un punto importante que nos ayuda a la diferenciación entre uno y otro. En los vasos arteriales predomina la túnica media, acá vemos músculo liso.
En cambio, en los vasos venosos predomina la túnica adventicia, predomina sobre todo lo que es el tejido conectivo de la adventicia. Existe lámina elástica interna que le da sobre todo a los vasos arteriales una luz más estrellada y se ven las células endoteliales protrusiendo hacia la luz en los vasos arteriales. Se ven en cambio aplanadas en los vasos venosos por la diferente disposición de las células y los núcleos endoteliales. En histología no podemos hablar, diferenciar en un vaso venoso con respecto a un vaso arterial diciendo que un vaso esté colapsado o no para hablar de vasos venosos, porque eso depende de la fijación de la técnica que se haya utilizado, es decir que eso no es correcto en histología. Aquí vemos la comparación vaso arterial, donde lo que predomina en cuanto a grosor es la túnica media, en cambio en un vaso venoso la túnica adventicia es la más importante. En este caso estamos viendo microvasculatura, donde vemos un vaso capilar con una célula endotelial. Normalmente en la mayoría de los capilares en su cabe un glóbulo rojo, un vaso arterial, caso una metaarteriola, donde nosotros podemos ver la relación pared-luz casi 1:1. La pared cabe una vez en la luz, en cambio en la vénula cabe muchas veces. Vemos varios núcleos endoteliales en este caso y no vemos músculo liso como si vemos en la arteriola. Estos son los tres vasos de la microvasculatura. Acompañando a este capilar encontramos también pericito. La célula endotelial, como sabemos, es una célula plana. El epitelio es un epitelio plano simple. En las células endoteliales, salvo algunas excepciones como las vénulas de endotelio alto, en los linfáticos, los capilares, el endotelio capilar puede ser continuo, puede ser discontinuo, puede haber fenestraciones. Los vasos, las células se pueden adherir al endotelio vascular para entrar o salir del mismo. Y existe cierta permeabilidad, en este caso en vesículas, que pueden atravesar la célula endotelial, de modo tal que regulan las células endoteliales la permeabilidad desde la luz hacia los tejidos. Aquí vemos que es un epitelio plano simple, escamoso en este corte, las células aplanadas, los núcleos. El endotelio, como hemos visto, es una barrera que genera una permeabilidad selectiva. Vamos a ver que hay diferentes mecanismos. Está implicado en la regulación del tono vascular, de la presión vascular a través de sustancias que actúan sobre la túnica media. En condiciones normales, cuando está sano, es antiagregante plaquetario, antitrombótico. Evita la adhesión de las células en general, aunque en ciertas situaciones algunas células pueden ser reclutadas para migrar hacia los tejidos. Interviene en el control del crecimiento del músculo liso vascular y la atención del mismo. Participa en la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 que analizaremos en otros teóricos. Estos péptidos, la angiotensina 2, tiene que ver con el aumento del tono vascular, del tono del músculo liso vascular. Así como hay elementos que intervienen en regular el tono del músculo liso vascular aumentando la presión arterial, algunos neurotransmisores pueden actuar sobre las células endoteliales. Estas producen ácido nítrico, óxido nítrico, también llamado factor relajante derivado del endotelio, que permite la relajación del músculo liso vascular. En este caso se ve cuando hay mediadores inflamatorios presentes. Esos mediadores inflamatorios pueden actuar sobre el endotelio y también generar factores quimiotácticos atrayendo a otras células, haciendo que las células, en este caso algunos neutrófilos o algún otro fagocito, se una al endotelio, ruede sobre él, atraviese las células endoteliales y vaya a un sitio de inflamación. Esto en condiciones basales es impedido, pero es facilitado en situaciones de inflamación. Algunos capilares, como por ejemplo los del tejido adiposo, tienen enzimas como lipoproteína lipasas que degradan lipoproteína, facilitando el paso de ácidos grasos libres o glicerol hacia el tejido adiposo, y viceversa a través de la lipasa hormonosensible de estos elementos hacia la sangre. Existen factores activadores de las células endoteliales,
genes inductores de los mismos. Y nosotros podemos ver en este caso cómo la expresión de algunas proteínas en ciertas situaciones permite la adhesión y que puedan rolar las células, los fagocitos. Otras moléculas le permiten una adhesión firme y finalmente hay otras que le permiten con la liberación de las, permitiéndose en definitiva la transmigración a través de algunas moléculas. Hay familias como las de las integrinas, otras de la superfamilia de las inmunoglobulinas, otras de las selectinas. En este caso, proteínas que contienen oligosacáridos sialilados que intervienen en los distintos momentos. En los momentos basales, en las circulaciones, no hay habitualmente una tendencia a la adhesión. En el momento del rolado, algunas selectinas unidas a péptidos sialilados de los fagocitos permiten ese rolado a través de las zonas endoteliales. Después se produce una adhesión muy firme. Aquí ya intervienen otras moléculas más complejas, como unas de las integrinas o las familias de inmunoglobulina, proteínas como PKM1 que se expresan en el lateral y permiten finalmente favoreciendo la transmigración. Esto es cuando está activada la célula endotelial. Acá se ven los fagocitos adheridos a las células endoteliales en diversas situaciones y todos los procesos, las distintas moléculas que se van expresando. Nuevamente para aclarar más las distintas moléculas que intervienen en los distintos momentos. El endotelio, como hemos dicho, tiene muchas funciones, como venimos analizando, como producir factores antitrombóticos, aquí están detallados los mismos. En ciertas ocasiones, cuando es activado, puede tener la función contraria, es decir, generar factores procoagulantes, así como normalmente tiene también factores vasodilatadores, como hemos visto el óxido nítrico, como vasoconstrictores relacionados con el endotelio también. Hemos visto que está relacionado con el metabolismo de los lípidos. Cuando están activadas pueden secretar mediadores inflamatorios y también pueden producir factores de crecimiento en diferentes situaciones, es decir, es bastante complejo en su actividad endotelio. Por otro lado está la permeabilidad endotelial. La permeabilidad endotelial se puede dar de diferentes formas y en diferentes formas en los distintos endotelios, es decir, hay distintas vías. Hay una vía transcelular, por lo cual pueden pasar hacia un lado y hacia otro, como se ve en estas situaciones, algunas proteínas, algunos lípidos, que eso puede ser desde la luz hacia el tejido conectivo y desde el tejido conectivo hacia la luz. También existe una vía paracelular que puede ser más importante o menos importante según el epitelio y las uniones entre las células endoteliales. También para la vía transcelular, por ejemplo, existen las caveolinas que son en este tipo de endocitosis mediada por receptor que favorecen la transcitosis, son moléculas importantes. Es muy importante también tener en cuenta que las células endoteliales están adheridas entre sí por múltiples uniones que puede ser mayor o menor y que hasta incluso pueden implicar acoplamiento metabólico. A su vez, las células endoteliales tienen uniones con los pericitos o con las células del músculo liso vascular interaccionando con los mismos. Aquí vemos los elementos clásicos que regulan la permeabilidad en la vía paracelular, como ser las proteínas relacionadas con uniones estrechas, claudinas, ocludinas, las HAMs, las leptinas, uniones adherentes, las caderinas, que pueden estar más o menos desarrolladas según nuevamente las mismas estructuras. En determinadas situaciones, las uniones están tan desarrolladas como es en el caso de las barreras entre, por ejemplo, la sangre y el tejido nervioso. Hablamos de barrera hematoencefálica o entre la sangre y el tejido tímico de barrera hematotímica. En estos casos intervienen las células endoteliales, están muy desarrolladas son las occludens en ambos casos, asociadas en muchos casos a otras células, a otros elementos que analizaremos en cada caso. Pero en estos casos los capilares
siempre son capilares continuos en las barreras y con alto desarrollo de zónulas de oclúdenes. Las arterias musculares y elásticas se diferencian en las estructuras, dado que predominan en las arterias elásticas las fibras elásticas que forman verdaderas placas fenestradas, como la aorta y la arteria pulmonar. En cambio, es bien desarrollado el músculo liso y muy poco las fibras elásticas en el caso de las arterias musculares. Las arterias elásticas están más relacionadas con el mantenimiento de la presión, generando un flujo sanguíneo continuo, siendo la sístole cardíaca discontinua. Esta conservación de presión y este movimiento que generan estos cambios a nivel de la sangre hacen que el flujo sanguíneo sea continuo a partir de justamente esta placa de fibras elásticas. Las arterias musculares están más relacionadas con la distribución hacia diferentes lechos en mayor o menor medida según el momento fisiológico de la sangre. Estamos observando el preparado de aorta, donde vemos que la túnica media está extremadamente desarrollada. Las fibras elásticas es casi todo tejido elástico y algunas células de músculo liso. Una adventicia también bastante desarrollada, donde vemos los componentes tejido adiposo, incluso algunas células ganglionares, vasa vasorum, nervi vasorum. Y esta es la túnica media de la aorta, donde encontramos las típicas fibras elásticas bien eosinófilas onduladas. Aquí con la birrefringencia característica, las fibras elásticas, también entre ellas hay algunas fibras de músculo liso. Y obviamente la sangre ejerce una presión sobre la pared de los vasos que responden con lo que es la tensión de esa pared de los vasos, la tensión arterial. Y como hemos dicho, digamos, la sístole cardíaca es en un momento, en la diástole no hay flujo desde el corazón, pero las arterias elásticas se dilatan, luego la sístole cardíaca, y durante la diástole se van contrayendo, manteniendo un flujo sanguíneo continuo a lo largo de la árbol arterial. Aquí podemos ver la aorta, acá podemos ver nervi vasorum, vasa vasorum. En el caso de las arterias musculares, como hemos dicho, digamos, la capa media músculo liso está muy desarrollada. Existe una limitante elástica interna y una limitante elástica externa, sobre todo en las arterias de mayor tamaño. Tienen una rica inervación simpática y parasimpática, sobre todo, digamos, relacionado con la capa de músculo liso y la túnica media, lo que le permite regular la presión arterial por un lado, aunque no son los lechos que más impacto tienen en la presión arterial, y sí regulan la distribución de sangre según las necesidades de los tejidos. Por ejemplo, en la situación de ejercicio es muchas veces más útil un mayor flujo de sangre hacia los miembros superiores e inferiores y un menor flujo de sangre hacia los lechos abdominales. Una arteria elástica donde podemos ver las características, los núcleos endoteliales protruyendo hacia la luz. En el corte transversal se ven esféricos o redondeados, se ve la lámina elástica interna dándole este aspecto festoneado a la luz, la túnica media muy prominente con fibras de músculo liso, la túnica adventicia que también podemos ver en tejido conectivo. Aquí lo podemos ver más en detalle, las células endoteliales, la lámina elástica interna, la lámina elástica externa por fuera de la túnica muscular se puede observar, nunca es tan desarrollada como la interna, y toda la túnica media y túnica adventicia. Nuevamente podemos en este caso observar muy bien desarrollada la túnica media con las células de músculo liso. Acá el endotelio, vamos a ver las células endoteliales, tejido conectivo subendotelial de la túnica íntima. Y finalmente la túnica adventicia. En este caso se ve parte de la lámina elástica interna, es más costoso ver, salvo en algunas regiones, la lámina elástica. Vaso arterial, vaso venoso. Notamos la diferencia en la relación pared-luz en el vaso venoso y pared-luz en el vaso arterial. La luz festoneada en el vaso arterial, la luz lisa en el vaso venoso, los núcleos que protruyen hacia la luz en los vasos arteriales, la lámina elástica interna.
Acá estamos viendo un paquete vasculonervioso donde también tenemos algún acompañante de nervios y alguna arteriola y vénula, es decir, parte de la microvasculatura. Esto es una arteriola, esto es una vénula. En la arteriola podemos también ver cómo los núcleos endoteliales siguen protuyendo la luz, músculo liso. En cambio en la vénula no vemos músculo liso, vemos vasos endoteliales, tejido conectivo por fuera, algún pericito en este caso. Otras que podemos ver la túnica media, sin microscopía electrónica, en este caso las células endoteliales como se disponen, la túnica media. En este caso, en esta preparación podemos ver bien las láminas elásticas interna y externa bien desarrolladas. Nuevamente en esta preparación donde vemos que si bien es todo músculo liso la túnica media, hay también algunas fibras elásticas y muy bien desarrollado la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Esto sucede en las arterias mayores. Vemos núcleos protuyendo hacia la luz, lámina elástica interna, capa muscular. A veces en los cortes, en las zonas de cortes más oblicuos o longitudinales, el músculo liso vascular tiene una apariencia pseudoepitelioide, se le denomina. Los endotelios protuyendo hacia la luz a expensas de lo que es la lámina elástica interna. El músculo liso vascular es un corte longitudinal lo que nos permite ver esta apariencia pseudoepitelioide. Obviamente una amplia inervación motora, fíjense acá en contacto con una célula de músculo liso, la inervación vasomotora en este caso. Corte longitudinal de un vaso arterial, donde podemos ver que en el corte longitudinal los núcleos se ven alargados, pero siguen protuyendo a la luz como se ve en este caso. Ahí es la lámina elástica interna y por este lado el músculo liso vascular, todas estas células, a donde se ve la ya denominada previamente apariencia pseudoepitelioide. Tenemos que recordar siempre que existen nervios del sistema nervioso autónomo regulando el flujo a los distintos lechos. En el caso de las arterias elásticas, las hormonas circulantes también pueden influir. El endotelio a través del factor relajante del endotelio, el óxido nítrico también. Existen almohadillas intimales de lípidos que se van depositando desde el neonato en algunas zonas de bifurcación arterial, que pueden derivar en verdaderas placas, que son las placas de ateroma, donde macrófagos cargados de lípidos se depositan en el subendotelio generando un angostamiento de la luz vascular. Como hemos dicho, hay muchos factores que intervienen sobre la contracción muscular y sobre la relajación muscular. El endotelio, por un lado, puede intervenir en estos procesos, como hemos dicho, a partir de factores relajantes derivados del endotelio o producir otras moléculas como es la endotelina, favoreciendo la contracción del músculo liso vascular. Aquí vemos otra arteria muscular, una vena. Las venas mayores tienen células musculares lisas, después volveremos a retomar esto. Y aquí vasos arteriales menores, arteriolas, metaarteriolas. La contracción del músculo liso y la disposición de las células endoteliales puede llegar hasta ocluir algunas arterias en cierta situación, limitando mucho el flujo vascular a un determinado microvasculatura. Observamos, como hemos visto antes, una metaarteriola en este caso, donde se ve una capa de músculo liso que normalmente es discontinua, con pocos núcleos endoteliales protuyéndose a la luz. Acá ya no se ven láminas elásticas, en la vénula se ven solamente células endoteliales, en el capilar cabe un solo núcleo, un solo glóbulo rojo. Las arteriolas pueden tener hasta 100 micrones, en general tienen 2 a 5 capas de músculo liso, salvo en las mayores no hay lámina elástica interna. Es importante porque es el sitio de mayor regulación de presión arterial, porque el área de sección transversal es muy alta. Las metaarteriolas tienen una capa discontinua de músculo liso, acá actúan más que nada como esfínteres precapilares, generando
o regulando cuánta sangre va a un determinado lecho capilar. Acá observamos una arteriola con dos capas de músculo liso. Aquí vemos la adventicia, los núcleos protuyéndose a la luz, algo festoneada la luz por la lámina elástica interna, poco desarrollada. A diferencia de la vénula, la relación pared-luz, la vénula, en cambio, la pared entra muchas veces en la luz, porque prácticamente en la vénula no hay músculo liso, básicamente todas células endoteliales, algún pericito en este caso. Bueno, esto es un corte longitudinal. Aquí vemos una capa, en este caso continua, de músculo liso, correspondiendo a una arteriola menor. En las metaarteriolas las capas de músculo liso son discontinuas, o sea que no se ven a lo largo de toda la... En general en las metaarteriolas cuando la vemos una, en los cortes transversales vemos como mucho una célula de músculo liso. Aquí vemos arteriolas, vénulas, nervios. Aquí vemos nuevamente microvasculatura, donde vemos arteriolas, metaarteriolas. En general vemos varias células de músculo liso en las arteriolas, en la metaarteriola solo una y no más de 2 o 3 núcleos endoteliales. En este caso podemos observar en la microvasculatura una arteriola, 3 células de músculo liso, varios núcleos endoteliales en el corte transversal, una vénula donde vemos células endoteliales, un leucocito transmigrando, una vénula pericítica, un pericito asociado, un capilar, vemos 1, 2, excepcionalmente como aquí 3 células endoteliales en el corte transversal. Acá observamos un corte longitudinal, sobre todo en este caso que sea una arteriola con una capa continua de músculo liso. Este vaso que está tomado como una vénula no corresponde al mismo, es un vaso arteriolar donde se ven varias capas de músculo liso. En este caso vemos un capilar donde se observan, en este caso, que un solo eritrocito en el corte transversal podría entrar y solamente células endoteliales. Nuevamente vemos arteriolas de diferentes tamaños, vénulas, arteriola, vénula, aquí un capilar, una sola núcleo endotelial, nuevamente imágenes de arteriola, vénulas, vénulas. Vemos cómo se respeta la relación pared-luz, que es cabe muchas veces la pared en la luz en los vasos venulares, no así, todo esto es la pared en el vaso. Bueno, en este caso tenemos que ver cómo es la dinámica de la presión arterial. Hay dos conceptos importantes que vamos a aclarar. En primer lugar, el ventrículo izquierdo genera durante la sístole un flujo de sangre que genera una presión. Esa presión actúa dilatando la aorta, que es una arteria elástica y conserva esa presión. Y en segundo lugar, durante la diástole va entregando lentamente esa presión manteniendo el flujo continuo. Por eso hablamos de una presión sistólica y una presión diastólica. En este gráfico, el de la derecha, vamos observando la onda de presión sistólica y la onda de presión diastólica, generada a nivel de la aorta y de las grandes arterias musculares. Como punto importante, en el área de sección transversal de todos estos vasos es baja, pero cuando nos acercamos a la microvasculatura, dado que se dividen en múltiples ramas, el área de sección transversal aumenta ampliamente en las arteriolas y se modifica también la velocidad del flujo sanguíneo. Esto hace que a nivel de las arteriolas sea el principal lugar de caída de la presión arterial y por ende el principal lecho regulatorio de la presión arterial. Esto es así, las arteriolas son los que pueden generar la mayor resistencia periférica al flujo sanguíneo y a partir de esa suma de resistencias arteriolares que se llama resistencia vascular sistémica total, se genera o se regula, principalmente es el principal lecho regulatorio de la presión arterial. Y podemos ver entonces cómo el corazón genera esa onda de presión, mantiene la onda de presión durante la diástole, las arterias elásticas, las musculares distribuyen la sangre, las arteriolas son el principal regulador de la resistencia vascular sistémica,
Los capilares son un lugar de intercambio. En las vénulas se colectan sangres de los capilares, hay un exceso de sangre, de líquido, en realidad no de sangre, que se drena a través de los vasos linfáticos, y las venas tienen otra función importante dentro del sistema, que es el lugar de reservorio donde se encuentra la mayor cantidad del volumen sanguíneo, son los vasos de reservorio. Capilares tienen endotelio, membrana basal, a veces continua, a veces discontinua, no tienen músculo, pueden estar asociados a pericitos, en realidad son lechos capilares, dependientes de una arteriola y que drenan en una vénula en general. En el diámetro interno cabe un solo. Observamos que hay capilares continuos o tipo músculo. La pared es continua, hay uniones oclusivas muy desarrolladas, la membrana basal es continua. La permeabilidad o el intercambio se da a través de transitosis y muchas veces pericitos asociados. Hay formas fenestradas o capilares tipo viscerales, donde en la pared hay orificios o poros endoteliales que a veces poseen diafragmas. Existen capilares que son discontinuos, es decir, separaciones entre las células endoteliales, capilares sinusoides, que habitualmente tienen trayectos tortuosos irregulares, son más anchos, pueden ser algunos continuos, en general son fenestrados con membrana basal incompleta. Aquí podemos ver, en este caso, capilares continuos, donde se ven las uniones muy desarrolladas entre dos células endoteliales y la permeabilidad a través de tránsito. Se ven las uniones entre las células endoteliales. Nuevamente, las vesículas de transitosis. Mucha de esta transitosis, como hemos visto, es caviolina dependiente, como hemos comentado. Capilares fenestrados en este caso, donde se ven una especie de ventanas dentro de la pared de las células endoteliales, en este caso con diafragmas. En el caso de los pericitos, estas células que en este caso estamos viendo que rodean, tienen prolongaciones y rodean todo el vaso capilar. Aquí se ve también. Es una especie de pulpo, si se quiere, con una región nuclear y después otras prolongaciones que rodean los endotelios. Los pericitos tienen muchas funciones. Pueden diferenciarse en células endoteliales o células de músculo liso en determinadas situaciones, por lo cual intervienen en la angiogénesis microvascular, sintetizan componentes de la membrana basal, generan un soporte mecánico también. Su contracción también tiene habilidad contráctil y permite regular el flujo sanguíneo a la microvasculatura. Y también, de algún modo, regulan la permeabilidad a través de los microvasos. La contracción que pueden tener y la regulación de la permeabilidad. En ocasiones, tener en cuenta también que a veces los pericitos tienen uniones entre sí, coordinan su acción. En ocasiones funcionan con un compartimiento citoplasmático único y intervienen en coordinar en forma sincrónica la función vascular a sus respuestas a estímulos vasoactivos y también el movimiento de los mismos durante la angiogénesis está relacionado, es simultáneo, digamos, durante los periodos. Nuevamente se ve una pequeña arteria, los lechos capilares. Lo mismo aquí, arteriolas y los distintos lechos capilares. Los pericitos se diferencian las células endoteliales, en general son células de cromatina un poco más laxa, protrusiendo hacia la parte externa de los vasos sanguíneos en lugar de las células endoteliales que se encuentran al mismo nivel en los capilares. Podemos observar nuevamente el transcurso de un capilar. En el mismo las células endoteliales y por el otro lado los pericitos con sus características nucleares y posición diferente. Existen muchos marcadores para los pericitos, marcadores como actina alfa, propio de las células contráctiles, y también en este caso de desmina, un marcador de filamento intermedio más propio de las células musculares. Y vemos como entre el endotelio
y el pericito también existe un acople funcional a través de uniones, a veces llamadas placas de adhesión. Acá hay marcaciones para los pericitos alrededor de los vasos menores y aquí se ve. Los capilares del músculo habitualmente tienen asociados pericitos, en este caso músculo osteoesquelético. Son capilares continuos, recuerden los tipos musculares. ¿Cómo se ven los capilares continuos? En este caso estamos viendo capilares fenestrados, no están asociados frecuentemente a pericitos. Se ven las distintas fenestraciones, áreas un poco más gruesas, fenestraciones con diámetro. Y aquí es diferente, digamos, el capilar tipo continuo, donde la permeabilidad está relacionada con transitosis. Los capilares fenestrados, donde existen estas ranuras de filtración, donde puede haber otro tipo de permeabilidad. Y acá los capilares discontinuos, donde pueden pasar entre las células endoteliales diferentes moléculas. Entonces la vía paracelular es una y la transcelular. Normalmente hay líquido haciendo presión sobre las células endoteliales, haciendo que salga hacia afuera el líquido, y la presión osmótica de las proteínas de la sangre hace que el líquido se retenga en los capilares. En principio hay una superioridad de la presión hidrostática sobre la presión osmótica, haciendo que un exceso de líquido pase al intersticio. En otros casos hemos dicho que normalmente encontramos arteria, capilares, vénulas, es decir, un lecho capilar y dos vasos diferentes. Esto es lo normal, pero existen sistemas porta, o lo habitual por lo menos, existen sistemas porta en los cuales hay, por ejemplo, un lecho capilar interpuesto entre dos vasos del mismo tipo. En riñón tenemos arteriola aferente, lecho capilar, arteriola eferente. En el sistema porta venoso, a nivel de la vena porta hepática, a nivel hepático y a nivel hipotálamo comisario, encontramos vénula, capilares, sinusoides, vénulas. En el sinusoides en el caso de los vasos hepáticos. Normalmente las arteriolas, y más que nada las metaarteriolas, que tienen una capa discontinua de músculo liso, como se observa en este caso, funcionan como esfínteres precapilares, regulando el flujo hacia los lechos capilares. Aquí tenemos a veces ciertos conductos preferenciales. Los pericitos también intervienen entre la regulación del flujo al lecho capilar. Las metaarteriolas, donde encontramos zonas de músculo liso en forma discontinua, en bifurcaciones antes de la salida capilar, funcionan como esfínteres precapilares. Nuevamente en este caso, en la zona arterial, y podemos ver aquí funcionando con las metaarteriolas, encontramos las células de músculo liso que funcionan como esfínteres precapilares, contrayendo la luz del vaso, apretando, oprimiendo las células endoteliales, cerrando prácticamente el flujo a un lecho capilar. Una terminal axónica nerviosa que interviene en la inervación y en la... En el caso del sistema venoso encontramos las vénulas, son bastante parecidos a los capilares, en general pueden tener pericitos, tienen varios, podemos observar varios núcleos endoteliales y mayor diámetro que los capilares. En las pequeñas venas ya tenemos una mayor adventicia muy marcada, algunas asociadas a músculo liso, otras no. Vénulas medianas, vénulas mayores. Los vasos venosos, sobre todo las venas más grandes, pero también las venas menores, son los vasos de capacitancia, es decir, donde se encuentra el mayor volumen de sangre del organismo. Vénulas
A veces se caracterizan como poscapilares, pericíticas, las musculares, que hay un poco más de discusión, que pueden tener alguna célula muscular liso en forma discontinua, aunque está en discusión si corresponden a verdaderas vénulas. Y aquí podemos observar, en este caso, una vénula donde encontramos básicamente muchas células endoteliales. Podemos ver la comparación con el capilar en cuanto a diámetro y en la cantidad de células endoteliales. Luego encontramos venas pequeñas y medianas y venas grandes. Aquí encontramos venas más grandes donde encontramos estas estructuras que corresponden a válvulas. En este caso y en este caso, sobre todo son pliegues endoteliales que a veces tienen algo de tejido conectivo dentro del mismo. Y esto sucede en las venas, principalmente en las venas más grandes y en las venas de miembros inferiores. Aquí otra vénula, podemos comparar por ejemplo con este caso que acá observamos capilares y acá vemos la estructura de la vénula. En este caso una vena de mayor tamaño donde podemos observar las válvulas, incluso con alguna célula músculo liso. La vena cava, mucho más gruesa en este caso, un contenido mucho mayor de músculo liso. Como hemos dicho, sobre todo en las venas de miembros inferiores encontramos válvulas. Y aquí podemos ver válvulas venosas con mayor claridad. Y nuevamente lo podemos ver. Algunas venas tienen características diferentes. Existen vénulas de endotelio alto, sobre todo en los ganglios linfáticos, en los órganos linfoides. Se analizarán en su momento. La vena central de la glándula suprarrenal, de gran tamaño. Bueno, acá podemos ver la safena, los senos venosos durales, la dura madre alrededor del cerebro, se verán en su momento. El exceso entonces y la presión hidrostática en relación con la presión osmótica o coloidosmótica que genera el plasma a través de sus proteínas. Hay un exceso de líquido que sale hacia los tejidos y es drenado, no es completamente drenado a nivel venoso, y sí es drenado a través del sistema linfático. Ahí los capilares linfáticos comienzan en sistema en fondo ciego y posteriormente drenan en colectores mayores. La linfa entonces permite es la recolección de ese exceso de líquido tisular, lugar de circulación de linfocitos, pero también en el transcurso de los vasos linfáticos se encuentran los ganglios linfáticos, que funcionan como filtro de antígenos, que son partículas que pueden generar una respuesta inmune, que se estudiarán en el teórico de inmunología. En general el límite entre las túnicas es bastante impreciso, son más delgados que las venas. Aquí sí los vasos se adaptan bien a los intersticios tisulares. Alto número de válvulas en los vasos linfáticos ya mayores. A veces dilataciones nodulares es normal. Los capilares linfáticos en general tienen solamente endotelio y comienzan en extremo ciego. El diámetro es mayor que los capilares sanguíneos y aquí sí son irregulares. No hay pericitos, no hay fenestraciones. El líquido puede ingresar o por transitosis o por hendidura entre los endoteliocitos. La membrana basal está asociado a colágenos y filamentos de anclaje que impiden su cierre, oprimidos por los tejidos circundantes. Luego tenemos los linfáticos ya mayores, son parecidos a venas pequeñas y medianas. Los colectores linfáticos ya tienen válvulas. En su trayecto se encuentran los ganglios linfáticos hasta llegar a los mayores vasos del conducto torácico y el conducto linfático. En esos últimos podemos encontrar también células musculares. Aquí se ven las válvulas dispuestas unidireccionales en este vaso linfático, a diferencia de los vasos venosos que se encuentran en venas mayores. Las válvulas en los colectores linfáticos, que son vasos, no son capilares linfáticos, pero sí colectores pequeños o medianos. Ya desde ese momento podemos encontrar válvulas. Y aquí se ven un conducto linfático ya mayor, incluso con alguna célula de músculo liso. Y la estructura general del sistema linfático a partir de los lechos capilares. Primero los capilares linfáticos, luego los colectores.
ganglios linfáticos y dilataciones. Las dilataciones nodulares es común, ganglios linfáticos en el camino, llegando por ejemplo al conducto torácico, ¿no? Drenando a través de la vena cava en el corazón. Por otro lado, los capilares linfáticos comienzan en extremo ciego y tienen filamentos de anclaje, colágeno a partir de su membrana basal que impiden su cierre y una especie de flap por la superposición entre sus células endoteliales. Las células interendoteliales que no son extremo a extremo, sino que existe una superposición en las células endoteliales, funcionan a veces como pseudoválvulas. Aquí se ve una célula endotelial, otra célula endotelial formando una especie de flap. Y no son verdaderas válvulas. Resumiendo, la histofisiología vascular, las arterias elásticas conservan la tensión arterial, hacen que sea continuo el flujo sanguíneo. Las arterias musculares intervienen en la distribución de la sangre a los distintos lechos. Las arteriolas es donde más cae o donde más se regula la presión arterial. Los capilares intervienen en la zona de permeabilidad e intercambio y las venas son vasos de capacitancia. En cuanto a lo que es el corazón también tiene las tres capas de los vasos sanguíneos: un endocardio formado por un endotelio que es continuo con uniones oclusivas, membrana basal continua, un subendotelio, tejido conectivo laxo. Existe una región llamada subendocardio donde como cosa característica encuentran algunas células con el sistema de conducción eléctrico del corazón llamadas células de Purkinje. El endocardio cubre las distintas cavidades, cuerdas tendinosas, músculos papilares. Las válvulas están formadas por dos caras de endotelio y distintas placas de tejido conectivo insertadas en el anillo fibroso cardíaco. El miocardio, la túnica media del corazón, formada por músculo esteroesquelético y también por el esqueleto fibroso del corazón, que es tejido conectivo denso. Algunas células del miocardio en las aurículas, sobre todo la izquierda, tienen funciones endocrinas. El epicardio, formado por la hoja visceral de pericardio, epitelio plano simple, conectivo laxo con adiposo muy abundante, donde circulan los vasos coronarios y encontramos ganglios parasimpáticos. Entonces, endocardio, bastante fino, todo el miocardio y todo el... En este caso, podemos ver las diferencias entre lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Todo esto corresponde al miocardio, una hilera muy fina al endocardio, rodeando también los distintos músculos papilares, cuerdas tendinosas y el epicardio. En el centro de todo lo que es el músculo esteroesquelético, también en la capa miocárdica, encontramos el esqueleto fibroso del corazón, sobre todo a partir de tejido conectivo denso. Esto es endocardio, epitelio plano simple, muy poco tejido conectivo. Luego el miocardio, músculo esterocardia. Músculo esterocardia con su característica forma de I, la presencia de los discos intercalares, el o los núcleos centrales, las distintas zonas de los discos intercalares. En esas zonas las uniones gap que permiten acoplamiento eléctrico y metabólico. La célula miocárdica, como ya hemos visto en músculo, con su núcleo central, el aro perinuclear de glucógeno, tamaño similar en todas ellas. El núcleo, los distintos sarcómeros, las mitocondrias, las perinucleares, las intermiofibrilares. Nuevamente mitocondrias en el caso del miocardio atrial, los miocardiocitos endocrinos que tienen gránulos atriales que producen factor natriurético atrial, función endocrina del corazón. El corazón también tiene su sistema cardionectado. Tenemos el nódulo sinusal en la aurícula derecha, los tractos internodales, el nódulo aurículo-ventricular, el tabique interventricular aproximadamente, las de His, el haz derecho y haz de izquierdo, es decir, rama derecha y rama izquierda, que después se ramifican en las fibras de Purkinje. Todas estas células se caracterizan por tener un potencial de membrana inestable que lentamente, de estar negativo, va llegando a su umbral por el ingreso de calcio hasta que se desata un potencial de acción y así se van generando los distintos latidos.
La presencia de en los discos intercalares de uniones Nexus favorece la coordinación del latido y la transmisión eléctrica. Aquí las de His, la rama derecha, la rama izquierda y todas las fibras de Purkinje que llegan hasta el subendocardio. A diferencia de los miocardiocitos, esto es el endocardio, el endotelio, el tejido conectivo laxo, y aquí se observan los miocardiocitos tipo fibras de Purkinje que son de mayor tamaño y se ubican en la región subendocárdica y tienen un halo de glucógeno muy. Y nuevamente aquí podemos ver el endocardio con el endotelio y tejido conectivo, los miocardiocitos llamados de trabajo, que son la mayoría, y las células o fibras de Purkinje en la región subendocárdica, mucho más grandes en diámetro, más fragmentadas las miofibrillas y un halo de glucógeno muy. Esta es la región epicárdica. Por aquí tenemos el mesotelio que corresponde a la hoja visceral del pericardio, abundante tejido adiposo blanco, vasos. Esto es un nervio, esto es un ganglio parasimpático. Los que se encuentran en las paredes de los órganos son ganglios parasimpáticos, todas estas células que se ven intensamente basófilas con el núcleo de cromatina laxa y núcleo evidente, como aquí, corresponden a neuronas. Aquí se ve mejor, se ve miocardio, se ve tejido adiposo del epicardio, tejido conectivo, esto corresponde a un nervio, y esto un ganglio parasimpático donde se ven las neuronas con su característico núcleo en ojo de. Nuevamente, recuerden que tiene todo un anillo fibroso, un esqueleto fibroso, que puede verse acá en tejido conectivo denso e incluso hasta alguna zona con cierta diferenciación cartilaginosa. Cuerdas tendinosas y válvulas. Acá vemos el nacimiento de una válvula que es básicamente endocardio hacia un lado, endocardio hacia el otro y varias capas de tejido conectivo denso de distintas características. El tejido conectivo. Y podemos observar una capa endocárdica, otra capa endocárdica, tejido conectivo más laxo, tejido conectivo mixoide, tejido conectivo. Acá vemos la salida de una de las válvulas, región de epicardio con mucho tejido adiposo, miocardio, endocardio, la estructura valvular.